El llamado de la noche. Bienvenidos, viajeros de lo profundo, a un relato que nace en el umbral mismo de la vida, y esta noche cruzaremos el pasillo de una sala de maternidad donde la magia del nacimiento se encontró con un misterio de otro mundo. Si creen que lo han visto todo, prepárense. Suscríbanse a este canal y compartan este video. Cada compartida es una vela que alumbra en la oscuridad, y esta historia necesitará mucha luz. Nuestra protagonista es Valeria. Con 58 años a sus espaldas, 32 de ellos dedicados a traer almas al mundo como partera en el Hospital General de la ciudad Neza. Valeria no es solo una enfermera, es una guardiana. Creció en Ecatepec, en un vecindario donde la vida era dura pero los lazos, fuertes. Su vocación nació al ver a su abuela, una mujer de conocimientos ancestrales, ayudar a traer bebés al mundo en la sala de una casa humilde. Para Valeria, el parto no era un proceso médico, sino un milagro terrenal, un portal sagrado. Aún soltera, sus hijos eran los miles de neonatos cuyas manos minúsculas sostuvo por primera vez. Amaba su trabajo con devoción, incluso cuando la burocracia, la escasez de medicamentos y la violencia exterior hacían del hospital un fortín. Nada podía empañar ese momento sagrado, hasta esa noche. Era una madrugada fría y húmeda, típica del invierno en el Valle de México. La sala de preparto estaba inusualmente tranquila. Hasta que las puertas batientes se abrieron. Entró una mujer. Llevaba un buzo de pista azul, descolorido y demasiado delgado para el frío. No traía bolso, ni documentos. Su rostro era una máscara de palidez extrema, con ojeras tan profundas que parecían moretones. Sus ojos, de un verde desvaído, estaban inyectados en sangre. Dijo llamarse Greta, con un acento raro, indefinible. Valeria, con su ojo clínico, supo al tacto que estaba desnutrida, pero su cuello uterino ya estaba dilatado 5 centímetros. El doctor Emiliano, el médico de guardia, un hombre pragmático y cansado, dio la orden: ingrésenla. Vamos rápido. El parto progresó con una velocidad anormal. Valeria monitoreaba a Greta, quien no gemía, no sudaba, solo observaba el techo con una mirada ausente que ponía nerviosa incluso a Valeria, veterana de 1000 batallas. Luego, sucedió. El cuerpo de Greta se arqueó violentamente sobre la camilla. No fue un pujo, fue una contracción feroz, antinatural. Sus ojos se voltearon hasta mostrar solo el blanco lechoso. Y en su vientre, bajo la piel tensa como un tambor, algo se movió. No era un bebé pateando. Eran venas, gruesas como cordeles, que se hinchaban y trazaban un relieve grotesco bajo la luz fluorescente. Valeria, con voz tensa, susurrando al micrófono de la sala: doctor Emiliano, urgencia en la 3. Algo no está bien. Pero para cuando llegó el médico jefe, la crisis había pasado. Greta respiraba tranquila, como si nada. Minutos después, a las 2:45 de la mañana en punto, daba a luz a un niño perfectamente sano, que lloró con vigor. El alivio inundó la sala. Se realizó el examen de rutina. Valeria, cumpliendo el protocolo, salió a la estación de enfermería para registrar el nacimiento. Fueron quizás 7 minutos. Cuando regresó, la habitación estaba vacía. La cama, hecha. No había rastro de Greta ni del recién nacido. Como si se los hubiera tragado la propia noche. La administración del hospital, abrumada por la sobrepoblación y los recortes, archivó el reporte como alta voluntaria. Las insistencias de Valeria, sus gritos silenciosos de que algo monstruoso había ocurrido, se perdieron en el ruido de la burocracia y la indiferencia. Pero en el corazón de Valeria, una semilla de inquietud había sido plantada.
Una semilla que germinaría una semana después, cuando las puertas batientes se abrieron de nuevo a la misma hora. El chirrido distintivo de las puertas batientes del hospital. Allí estaba Greta. Con el mismo buzo azul, la misma palidez espectral. Y bajo el desgastado tejido de algodón, el vientre abultado de un embarazo a término. Valeria con pánico contenido: doctor, es ella. La de la semana pasada. El doctor Emiliano con voz cansada: Valeria, por favor. Debe ser un error. O una hermana gemela. A lo mejor la viste y no estaba lista, y se fue. Conéctala al monitor. Nadie más recordaba. Ni Emiliano, ni las enfermeras. Miraron a Valeria con una mezcla de lástima y fastidio. El turno nocturno, decían, al final le pasa factura a la mente. Pero Valeria sabía lo que había visto. Y esa noche, el ritual se repitió. La rigidez espantosa, los ojos en blanco, las venas danzando bajo la piel y el parto puntual, impecable, a las 2:45 de la mañana. Luego, el vacío. La desaparición. Y aquí, en el silencio posterior al parto, hacemos una pausa. Porque algunos rituales no se celebran en templos, sino en salas de hospital, y algunas llegadas al mundo no son lo que parecen. Suscríbanse, no se alejen. Esto es solo el primer latido de un corazón que no es humano. Si este misterio ya se está apoderando de tu curiosidad, no lo enfrentes solo. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Tu suscripción es tu amuleto. Regresamos al hospital de Nezahualcóyotl, donde el turno de la noche se había convertido en una pesadilla cíclica para Valeria. Greta regresó. No una, ni dos, sino 4 veces más. Siempre la misma hora, la misma ropa, el mismo vientre lleno y el mismo parto fantasmal a las 2:45 de la mañana seguido de su desvanecimiento. Valeria era la única testigo consciente, la única que veía el patrón en medio del caos. Sus colegas empezaban a murmurar. La pobre Valeria, el burnout, la edad. Hasta el doctor Emiliano le sugirió amablemente unas vacaciones. Pero Valeria no podía irse. Estaba atrapada en el ritual. En la quinta visita de Greta, Valeria, con manos temblorosas pero decididas, preparó las gasas para la supuesta limpieza postparto. Y entonces, bajo la cruda luz, lo vio. El patrón que las venas hinchadas formaban en el abdomen de Greta no era aleatorio. Era un diseño geométrico, nítido y horripilante, un círculo perfecto que encerraba un cuadrado. Un sello. Una marca. Ese símbolo grabado a fuego en su memoria la obsesionó. Lo dibujó en libretas, lo buscó en internet en sueños de ansiedad. No encontró nada. Era una llave, pero no sabía qué puerta abría. La sexta vez que Greta apareció, Valeria tomó una decisión desesperada. Le dijo a Emiliano que un dolor de cabeza insoportable la obligaba a retirarse. Él frunció el ceño, exasperado por la falta de personal, pero asintió. Valeria no se fue a casa. Fichó su salida, fue al estacionamiento semivacío y se encerró en su viejo Tsuru, con una vista clara de la ventana de la habitación de aislamiento que usaban para Greta. A través del cristal, vio el ballet macabro ya familiar, la rigidez, la calma, el parto. Vio a sus compañeros entrar, examinar al bebé, otro niño perfecto, y salir, hablando entre ellos, ajenos por completo. Luego, con una fluidez sobrenatural, Greta se sentó, tomó al recién nacido envuelto en una manta gris del hospital, y salió caminando por la puerta, descalza, sin un titubeo. Valeria contuvo la respiración.
Siguió con la mirada la silueta espectral que cruzó el estacionamiento iluminado por farolas parpadeantes y se adentró en las calles oscuras que rodeaban el hospital, una zona de talleres mecánicos y bodegas abandonadas. Arrancó el suru y siguió a distancia, con las luces apagadas, el corazón golpeándole el esternón. Greta, que minutos antes había parido, caminaba con una determinación y una velocidad inhumanas. No había dolor, no había fatiga. Era como seguir a un fantasma que no sabía que era un fantasma. Cruzaron avenidas desiertas, pasaron junto a cerraduras oxidadas y grafitis borrosos. El aire olía a aceite quemado y basura. Finalmente, Greta se desvió hacia un complejo de bodegas de la época de los 80, cuya señal descascarada rezaba Almacenes Tepeyac. Se detuvo frente a una puerta de metal corrediza, medio desencajada de su riel. Valeria estacionó el coche a una manzana de distancia y se acercó a pie, agachándose entre la maleza y los escombros. Desde detrás de un montón de llantas viejas, vio cómo Greta se acercaba a la puerta. Pero entonces, Greta se detuvo. Y lentamente, giró la cabeza. Sus ojos verdes, ahora visibles en la penumbra, parecieron brillar con una luz tenue, fosforescente. Miró directamente al escondite de Valeria. Una sonrisa minúscula, sin calor, se dibujó en sus labios. Luego, se volvió y, con un simple empuje de su mano delgada, la pesada puerta de metal cedió con un gruñido sordo. Greta entró. La puerta quedó abierta, invitando a un interior de oscuridad absoluta. Valeria, susurrando para sí, no debes. Vuelve al coche. Llama ¿a quién? Pero el magnetismo era demasiado fuerte. La misma fuerza que una vez la trajo a la partería, ese llamado a presenciar un misterio profundo, la impulsaba ahora. El miedo se transformó en una certeza oscura y seductora. Aquello te está esperando. Siempre ha estado esperándote. Dejando atrás toda prudencia, Valeria cruzó el patio de concreto agrietado y se coló por la rendija de la puerta. El interior era otro mundo. Una niebla fría y densa, que olía de manera incongruente y perturbadora a tierra mojada después de la lluvia, a la loción de calamina que su madre le ponía de niña, y al ozono, ese olor a electricidad estática antes de una tormenta. La niebla se movía, respiraba. Y en su profundidad, formas comenzaron a agitarse. No eran humanas. Eran tentáculos, o quizás raíces, largas y sinuosas, que brillaban con un verde bioluminiscente, pulsando al ritmo de un latido silencioso. Uno de ellos se deslizó hacia ella, no con agresión, sino con curiosidad. Valeria, paralizada por un terror que había trascendido el miedo y se había convertido en asombro puro, permitió que la punta de aquella cosa la tocara en la frente. Era cálida. Y en su superficie, brillando con intensidad, estaba grabado el símbolo, el círculo y el cuadrado. En el instante del contacto, el conocimiento inundó su mente. No fueron palabras, ni imágenes. Fue comprensión pura, descargada directamente en su alma. Ellos no eran invasores. Eran refugiados. Los últimos de su especie, cazados hasta el borde de la extinción en los confines de la galaxia. Encontraron en la Tierra, en la humanidad, un santuario único. Una anomalía cósmica, una especie protegida por leyes antiguas y equilibrios frágiles. Destruir al hombre sería desatar un caos interdimensional. Por eso, la Tierra era intocable. Y ellos, los últimos Elohim del umbral, habían encontrado la manera de mimetizarse, de esconder su esencia en el código biológico humano, de renacer una y otra vez a través de partos controlados, para fundirse y sobrevivir. El hospital no era un lugar aleatorio. Era un vórtice de energía vital, un lugar donde el velo entre lo que llega y lo que se va es más delgado.
Y Valeria, la partera, la guardiana del umbral, siempre había sido parte del plan. Su vida, su vocación, una preparación. Y justo cuando esa verdad monumental se asentaba en ella, todo estalló en una luz blanca y dolorosa que pareció desintegrar sus huesos. Sintió como su propia esencia se desgarraba y recomponía en un molde nuevo, ajeno. Un grito se ahogó en su garganta. La última sensación fue la de un caparazón hervido, agrietándose. Hacemos una pausa en el umbral del misterio final. Porque a veces, para entender el ritual, uno debe convertirse en la ofrenda. No se vayan. La transformación está completa y el ciclo está a punto de comenzar de nuevo. Suscríbanse, compartan. La niebla se espesa. El misterio se profundiza. Valeria encontró la verdad o la verdad la encontró a ella. Ayuda a que esta historia llegue a todos los rincones. Suscríbete y comparte este video. Tu interacción es lo único que nos protege de la niebla. Y aquí estamos, en el núcleo del relato, donde la testigo se convierte en protagonista y el misterio se revela como un espejo. Cuando la luz blanca que disolvió la conciencia de Valeria se desvaneció, no se encontró en el almacén. Se encontró de pie en un pasillo familiar. El olor antiséptico, el crujir del linóleo bajo sus pies, pero nada era igual. Una pesadez extraña, redonda y firme, le anclaba el vientre. Miró hacia abajo. Bajo la tela áspera de un buzo de pista azul, descolorido, su abdomen estaba abultado, tenso. A término. El pánico, agudo y lacerante, quería surgir. Pero algo más profundo lo sofocó. Una calma glacial, prestada, fluía en sus venas. Era la calma de Greta. Era la calma de ellos. El conocimiento adquirido en el almacén estaba allí, intacto, ella era ahora el vehículo. El recipiente. La partera se había convertido en la puerta. Emma con voz desde atrás, preocupada, pero ajena, «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Está de parto?» Valeria se volvió. Allí estaba el doctor Emiliano, pero sus ojos no mostraban reconocimiento. Solo la preocupación profesional de un médico ante una paciente desconocida y en aparente estado de shock. La ironía era un cuchillo helado en el corazón de Valeria. Él no me reconoce. Valeria con una voz que no parece del todo suya, plana, con un leve resonancia sí, creo que sí. El doctor Emiliano, venga conmigo. ¿Cómo se llama? Valeria abrió la boca. Su nombre, su verdadero nombre, agonizaba en su lengua. Pero la fuerza que ahora habitaba en su interior, la conciencia colectiva de los Elohim del umbral, la silenció. No era Valeria la que respondió. Fue la necesidad del ritual, la parte que le tocaba interpretar. Valeria /diagonal Greta. Me llamo Greta. Emiliano asintió y la guió, tomándola del brazo con suavidad, hacia la sala de preparto. La misma sala. La misma camilla. Valeria se dejó llevar. Desde su nueva perspectiva, todo era familiar y a la vez monstruosamente extraño. Vio a una enfermera joven pasar con una bandeja. Era Lucía, a quien ella misma había entrenado. Ni un atisbo de reconocimiento. Para el mundo del hospital, Valeria Montes, la partera con 32 años de servicio, había desaparecido en su turno nocturno. Había una nota de preocupación, un reporte a la administración. Pero el hospital, siempre saturado, seguía adelante. Y ahora, una nueva paciente sin rostro ocupaba su lugar. El proceso se desencadenó con la misma precisión mecánica de las veces anteriores. La misma enfermera, era su propia suplente, le conectó el monitor.
Emiliano revisó la dilatación. 5 centímetros. Va rápido. Valeria, desde dentro, sentía la energía alienígena gestándose en su vientre, una presencia antigua y fría que se empaquetaba en forma fetal, imitando a la perfección la biología humana. Luego, llegó el espasmo. No fue un dolor de parto. Fue una posesión. Su cuerpo se arqueó, fuera de su control. Sus ojos se voltearon hacia atrás, y en su mente, que aún luchaba en un rincón, vio a través de un velo lechoso cómo las venas de su propio abdomen se hinchaban, trazando el terrible y sagrado sello, el círculo y el cuadrado. El símbolo de la alianza, del escondite, del renacimiento disfrazado. Desde lejos, como escuchando bajo el agua, oyó la voz alterada de Emiliano llamando a la enfermera. Oyó sus pasos apresurados. Pero para cuando llegaron al borde de la cama, la crisis, como siempre, había pasado. La calma de los Elohim reinaba de nuevo. Y entonces, a las 2:45 de la mañana en punto, sintió el impulso final, no suyo, sino de ellos. Un movimiento fluido, sin esfuerzo. Y luego, el llanto. Un llanto perfectamente humano, que llenó la sala. Era un niño. O algo que parecía un niño. Con su esencia oculta, su código camuflado, listo para vivir entre los humanos, protegido por el escudo de la humanidad. La enfermera, su suplente, su casi alumna, tomó al bebé, lo examinó, sonrió. Está perfecto. Lo limpió, lo envolvió en una manta. Valeria, desde el fondo del pozo de su propia conciencia atrapada, vio cómo le colocaban a aquel ser en los brazos. Sintió el peso. No sintió amor. Sintió completitud. Una misión cumplida. Los dejaron solos, para el primer contacto. Y entonces, su cuerpo, que ya no era del todo suyo, se movió. Se sentó con facilidad. Bajó de la camilla. Puso los pies descalzos en el suelo frío. Tomó al bebé con firmeza. Y caminó hacia la puerta. No miró atrás. Cruzó los pasillos desiertos, pasó frente a la estación de enfermería donde su fotografía de identificación seguía colgada, pero su silla estaba vacía. Salió por la puerta principal, hacia la noche que olía a smog y a misterio. No tomó el camino del almacén. No esta vez. Caminó hacia una colonia distinta, más pobre, donde las luces eran escasas. Se detuvo frente a una casa humilde, con un pequeño jardín de tierra. Allí, una mujer joven, con el rostro marcado por la preocupación y los turnos dobles, abrió la puerta. Era Sandra, una expaciente de Valeria, a quien años atrás le habían dicho que nunca podría concebir. La mujer miró a Greta, al bebé, y sus ojos se llenaron de un asombro que rayaba en el entendimiento místico. No se intercambiaron palabras. Greta extendió los brazos y entregó al niño. Sandra lo recibió, y un temblor de emoción genuina, humana, recorrió su cuerpo. La puerta se cerró. La transacción estaba completa. El niño estaría a salvo, amado, escondido a plena vista. Greta, ahora un caparazón cada vez más vacío, se volvió y se perdió en los callejones. La conciencia de Valeria, como la última vela en una caverna, parpadeaba. ¿Cuántas Gretes hubo antes que yo? ¿Cuántas parteras, comadronas, guardianas del umbral fueron reclutadas, transformadas, consumidas por el ritual? El ciclo era eterno. Los cazadores en las estrellas nunca se irían. Y la Tierra, con su humanidad ignorante y protegida, seguiría siendo el crisol perfecto para el disfraz definitivo. La última imagen en la mente de Valeria antes de que su conciencia individual se disolviera por completo en la niebla colectiva de los Elohim, fue la del símbolo. El círculo, la tierra, el vientre,
el ciclo infinito y el cuadrado, la ley, la protección, la prisión perfecta. No era una maldición. Era un pacto. Y ella, que siempre había querido traer vida al mundo, se había convertido en la partera de una vida que no era de este mundo. Y así termina, o continúa. Porque si esta noche, en algún hospital abarrotado, ven a una mujer de buzo azul y mirada perdida, recuerden a Valeria. Recuerden que algunos partos no traen almas nuevas, sino almas muy, muy antiguas. Y que algunas parteras no se jubilan, se transforman. La próxima vez que escuchen el llanto de un recién nacido en la quietud de la madrugada, presten atención. Llora por el mundo que acaba de entrar, o por el mundo que tuvo que dejar atrás. El ritual de las 2:45 continúa. Y el útero del mundo es más grande y más oscuro de lo que imaginamos. Si este relato ha sembrado una semilla de inquietud en ti, no la dejes morir. Conviértete en parte de nuestra comunidad de buscadores. Suscríbete al canal, activa todas las notificaciones y comparte este video con quien tenga el coraje de mirar a la niebla sin apartar la vista. Porque a veces, saber la verdad es la única protección que tenemos. Hasta la próxima historia.